Buenas noches. Hoy continuamos con el tema que comenzamos a desarrollar en el programa pasado, sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Durante las últimas 2 décadas, las relaciones de nuestro país con los Estados Unidos han girado en torno al tema del tráfico ilícito de drogas. Este asunto se ha convertido en una especie de tira y afloje por parte de los Estados Unidos que sujeta o condiciona ayuda al país a los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, existen otros temas que figuran también en la agenda internacional de Colombia y de los Estados Unidos y que influyen de una manera importante en el curso de las relaciones con nuestro país. Tenemos el tema de los derechos humanos, la corrupción, el medio ambiente, la seguridad y, por supuesto, el campo del comercio, la inversión y las finanzas. La defensa, protección y promoción de los derechos humanos se ha convertido en un tema central de la comunidad internacional. Mientras la democracia se proyecta y se asienta como sistema político, los derechos humanos se colocan en el centro de la atención en la medida en que son un pilar fundamental para proteger a los individuos, a las comunidades y a la colectividad contra la arbitrariedad y el uso ilegal de la fuerza por parte del Estado y los gobernantes. Estados Unidos ha convertido los derechos humanos en un asunto importante de su política exterior. La finalización de la Guerra Fría permitió desideologizar el acercamiento a nuevos temas. Y esos nuevos temas que constituyen las preocupaciones más importantes de la comunidad internacional han ido configurando lo que se viene denominando la nueva agenda internacional. Dentro de esos temas está indudablemente el asunto de la integración, de la construcción de bloques regionales para hacerle frente a la globalización, pero está también el tema de los derechos humanos, al que se ha ido llegando como unos mínimos en torno a los cuales la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo, mínimos para la convivencia humana. En tercer lugar, el tema del medio ambiente. Sin duda, el agotamiento de los recursos y ha hecho que la preocupación por un desarrollo sustentable empiece a ser un tema fundamental en la agenda global, pero también en la agenda de Colombia con los Estados Unidos. Indudablemente están temas como el de las migraciones o el del narcotráfico, están igualmente temas asociados al de derechos humanos, el tema de la democracia, pero particularmente en el mundo occidental. Durante la Guerra Fría el tema se vio limitado y condicionado por la política de ese país para contar con aliados hemisféricos en la confrontación contra el comunismo. Pero terminada la Guerra Fría y con la aceptación extendida de la democracia, los derechos humanos han encontrado un campo propicio para su expansión y aplicación. En la posguerra fría yo creo que el tema ha estado supeditado en alguna medida a su prioridad sobre el tema de narcotráfico, en particular en el caso colombiano. Sin embargo, dado que el tema viene siendo un asunto de preocupación global, y en particularmente en Europa el tema de la democracia y de los derechos humanos ha constituido una preocupación, digamos, más permanente y profunda. De alguna manera, esto presiona también a los Estados Unidos a incluirla dentro de su propia agenda internacional, y en esto juegan un papel de primera importancia las ONGs, que en el caso de los Estados Unidos han tenido una trayectoria muy larga en relación con esta temática, más larga que la que ha tenido y más coherente que la que ha tenido el Estado. Sin embargo, a nivel de los Estados Unidos, digamos a nivel estatal, se han dado, yo diría que 3 instrumentos para el manejo y el control del tema de derechos humanos, instrumentos que ahora que Colombia se ha convertido en el problema, en el país problema para Estados Unidos, por nuestras propias realidades, pero también por sus intereses,
esos tres mecanismos con los cuales la política exterior norteamericana se relaciona con el tema de derechos humanos vienen teniendo consecuencias prácticas para Colombia. El primero de ellos es la revisión anual que el Departamento de Estado hace de la situación de los derechos humanos en países críticos, pero también en países con los cuales tiene programas de cooperación en diversos terrenos. Antes de que finalice el primer mes del año, el Departamento de Estado debe entregarle a la Cámara de Representantes y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado un informe detallado, y obviamente el drama colombiano viene apareciendo crecientemente con todas las señales de alarma en el informe oficial del gobierno americano. El segundo instrumento es la creación de una oficina de derechos humanos en el Pentágono. Y el tercero es la revisión del uso de la ayuda, especialmente de la ayuda militar, para evitar que comandos o sectores de las fuerzas militares que hagan uso de esa ayuda estén sindicados de violación de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos se ha convertido, dentro de las relaciones bilaterales, en una especie de tema de presión, o si lo llamamos con un término bien conocido por nosotros, en una nueva certificación. La condicionalidad en las relaciones internacionales está siendo un tema fundamental en la posguerra fría y emerge de la voluntad y la decisión de varios países de establecer unos requisitos, por así decirlo, de pertenencia a la comunidad internacional. Es decir, si un país viola sistemáticamente los derechos humanos, pues obviamente va a ser o sancionado, o rechazado, o aislado por la comunidad internacional en virtud de tener una política de no control de la violación de los derechos humanos. Si un país no toma decisiones frente a la corrupción, ese es un nuevo tema en la agenda internacional, pues como hemos visto va a haber decisiones que restrinjan los créditos, la asistencia, la ayuda internacional a ese país. Si un país no cumple en materia de drogas con sus compromisos internacionales, pues también se le colocarán restricciones o limitaciones. En el caso norteamericano, el problema fundamental es que son de naturaleza unilateral, las certificaciones en materia de drogas, de derechos humanos y de medio ambiente. En segundo lugar, son certificaciones que, más que ayudar a resolver el problema al que hacen referencia, drogas, derechos humanos, medio ambiente, generan un ánimo de tensión porque hay un espíritu represivo y sancionatorio en los mismos. Y en tercer lugar, porque Estados Unidos no ha querido aceptar un sistema multilateral donde víctimas y victimarios, responsables y participantes, productores y consumidores de todos estos problemas tengan un qué decir para resolverlo conjuntamente en muchos de estos aspectos. De allí que las certificaciones son un instrumento de condicionalidad crecientemente utilizado por los Estados Unidos de manera punitiva, de manera unilateral, sin buscar consenso, sino buscando sanciones. De otro lado, una disposición reciente del gobierno norteamericano estableció que no se pueden suministrar fondos a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el secretario de Estado tiene pruebas para creer que dicha unidad ha cometido graves violaciones de los derechos humanos, a menos que ese país esté tomando medidas para juzgar a los infractores. Es decir, se creó un condicionamiento más para esta clase de ayuda. Ha incidido recientemente la escalada que ha tomado el conflicto interno colombiano, que viene generando una serie de interrogantes en la opinión pública americana y en sectores importantes de los espacios de toma de decisión de la política exterior americana, y es hasta dónde se puede desatender el deterioro creciente de la crisis colombiana. Yo creo que el hecho
que se haya denominado recientemente, se haya insistido en el carácter terrorista de la guerrilla colombiana, que se empiece a mencionar con más frecuencia la ligazón guerrilla-narcotráfico, paramilitares narcotráfico, está mostrando que esa supeditación del tema de derechos humanos y el tema de la democracia, de la estabilidad institucional, a la lucha contra el narcotráfico, pienso que está ganando al interior de distintos sectores en los Estados Unidos una mayor preocupación. No es posible arriesgar la estabilidad democrática ni la sola lucha contra el narcotráfico puede justificar la quiebra del sistema institucional y la estabilidad democrática colombiana, pero yo creo que también en esto han incidido muchísimo las ONGs, y por eso me parece muy importante que cuando se analice la relación Colombia-Estados Unidos no se mire simplemente la relación Bogotá-Washington. Se tiene que mirar que muchísimos otros actores y sectores influyentes en determinadas temáticas pueden estar interesados en una u otra política, en influir para la determinación de una u otra programa en relación con Colombia. Y en el caso de los derechos humanos es absolutamente evidente y es de esperar que la gravedad de la crisis colombiana pueda encontrar, más allá de los intereses específicos de seguridad de los Estados Unidos, pueda encontrar eco y apoyo en distintos actores de la sociedad americana para buscar salidas democráticas a la paz en Colombia. Desde la década de los 80, Colombia ha sido nota persistente de organizaciones como la Washington Office on Latin American y Human Rights Watch. Los informes de estas organizaciones sobre el país permitieron, entre otros, estrechar los contactos entre actores civiles estadounidenses y colombianos, preocupados por, según muchos analistas, el estado deplorable de los derechos humanos en Colombia. Tal situación ha llevado también a que se instale en el país una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Esta oficina, creada hace apenas 10 meses, es asesora del gobierno, de la fuerza pública y del Congreso en la definición y puesta en marcha de las políticas de derechos humanos. Recibe también las quejas sobre violaciones a los derechos humanos y las tramita ante las autoridades nacionales competentes. Para muchos analistas, esta oficina puede en cierta manera retirar el objetivo unilateral de los Estados Unidos hacia Colombia en cuanto a los derechos humanos, pues la acción unilateral del gobierno norteamericano debilita la legítima jurisdicción de los organismos especializados de las agencias internacionales, como pueden ser las Naciones Unidas o la OEA, las cuales deberían ser fortalecidas. Los Estados Unidos no suelen recurrir con mucha frecuencia a espacios multilaterales para el manejo de asuntos de preocupación común con otros países. No solo es el caso de los derechos humanos, es el caso, por ejemplo, del medio ambiente. No han ratificado las convenciones que la comunidad internacional ha venido definiendo para el manejo de este tema prioritario en la agenda internacional. Pero también digamos que el tema de la relación de multilateral, bilateral, es complejo desde la realidad colombiana. La vulnerabilidad de Colombia, su reciente crisis política, su aguda violencia, hace que las iniciativas en los espacios multilaterales pierdan credibilidad, pierdan capacidad de convocatoria, pierdan coherencia, pierdan iniciativa y también se supediten en ocasiones a las preocupaciones inmediatas del gobernante de turno. Otro tema sustancial de las relaciones de Estados Unidos y Colombia es el tema del comercio, de la inversión y de las finanzas. El 38% de nuestro comercio legal se realiza con el mercado norteamericano y más del 50% de la inversión extranjera directa registrada en Colombia es de capitales estadounidenses. De otro lado, aunque las exportaciones colombianas a Estados Unidos crecieron a una tasa anual promedio del 7% durante los últimos 4 años, dicho mercado contribuyó en menos de un 15% del crecimiento de las exportaciones totales de Colombia. Estas cifras
de alguna manera nos demuestran cómo poco a poco otros mercados distintos a los Estados Unidos han penetrado en el país como destinatario de nuestras exportaciones. Vemos el caso de Venezuela, que ya desplazó al mercado estadounidense como primer destinatario de las exportaciones colombianas. Y es que las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos se concentran en 4 productos de origen primario: petróleo, café, flores y banano. Hay entonces escasa participación de bienes industriales no tradicionales. Podemos decir que son preocupantes las relaciones comerciales que tenemos actualmente con los Estados Unidos. El déficit de la balanza comercial colombiana con Estados Unidos es inquietante. Se pasó de un superávit a favor de Colombia de $900 millones en 1991 a un déficit creciente a partir de 1993, hasta llegar a una cuenta negativa por más de $2.200 millones en 1995. En cuanto al petróleo, este producto hoy día es estratégicamente menos importante para Estados Unidos por su menor participación en el abastecimiento de su mercado. Para los estudiosos del tema, el sector petrolero necesita reglas de juego estables, predecibles y transparentes. Es un rubro que no debe ser conducido mediante políticas coyunturales, pues el petróleo es un recurso crucial que puede mejorar la posición internacional de Colombia. Otro tema que surge con gran interés en las relaciones de nuestro país con Estados Unidos es el asunto de los migrantes colombianos que viven en el país del norte. Se estima que cerca de 1 millón de colombianos viven legalmente en los Estados Unidos, sin contar con las cifras de individuos que viven allá ilegalmente y que probablemente puede llegar a ser bien grande. La problemática del migrante colombiano en los Estados Unidos no se puede desligar del estigma del narcotráfico, que desde finales de los años 70 ha pervertido la proyección social y la credibilidad de nuestra imagen. Esta estigmatización se ha convertido en un obstáculo para muchos esfuerzos de colombianos en los Estados Unidos, un obstáculo para actuar como un grupo de presión serio en busca de la incidencia de la política local o de influencia en la formulación de la política exterior estadounidense. La imagen negativa que de manera persistente proyectan los medios norteamericanos sobre Colombia dificulta los mejores intentos de los migrantes por buscar aliados políticos y formular reclamos que sean escuchados en Washington. Y para muchos, mientras prevalezca esta percepción, resulta difícil esperar que los migrantes puedan influir sobre la política de Estados Unidos hacia su nación de origen, como lo hacen las comunidades cubanas, haitianas o dominicanas. Esta estigmatización del colombiano con el narcotráfico no significa que los migrantes colombianos no tengan grandes posibilidades de acción. Por ejemplo, circunstancias coyunturales, como las reiteradas desertificaciones de Colombia, que afectan también intereses económicos estadounidenses, se han prestado para desarrollar iniciativas concretas de cabildeos realizadas principalmente por grupos privados que han encontrado eco en núcleos empresariales y políticos norteamericanos. Para el mundo no es indiferente lo que ocurre en Colombia con su riqueza natural. Aunque nuestro país ha adoptado avanzadas normas en el terreno ambiental, ha suscrito los convenios internacionales sobre la materia y ha establecido grandes reservas por medio de la creación de parques naturales. De otra parte, se presentan comportamientos deplorables que son objeto de preocupación mundial y que, por supuesto, Estados Unidos mira con especial atención. En Colombia se registran altas tasas de deforestación y son crecientes los fenómenos de contaminación de las aguas, de los suelos y de la atmósfera. Por cuenta de la deforestación, Colombia es uno de los mayores emisores de carbono a la atmósfera. Además, el río Magdalena contribuye significativamente a la sedimentación del Mar Caribe, situación que preocupa a Estados Unidos y a los países de la cuenca del Caribe. En materia de protección del medio ambiente, Colombia y Estados Unidos han puesto en marcha distintas iniciativas, como por ejemplo la constitución del llamado Ecofondo, cuyo financiamiento principal proviene de recursos resultantes de operaciones de conversión de deuda externa colombiana con la AID por desarrollo ecológico en el marco de la llamada Iniciativa Bush para las Américas. En esta materia, aún faltan muchas más iniciativas bilaterales para ser aprovechadas por ambos países en beneficio de la utilización y de la preservación de los recursos naturales de nuestro territorio. Finalmente, para concluir estos dos programas,
que hemos realizado sobre las relaciones Colombia y Estados Unidos, vale la pena mencionar la política diplomática del gobierno colombiano con respecto a los Estados Unidos. Para muchos, esta ha sido una de las épocas más difíciles en las relaciones con los Estados Unidos. En los últimos 3 años, ha sido progresivo el cuestionamiento de Estados Unidos a la estructura y credibilidad de la democracia colombiana. Al presidente Samper se le retiró la visa, convirtiéndose en el único mandatario del continente democráticamente elegido y en ejercicio que ha sido despojado de la visa para ingresar a ese país. Durante 3 años consecutivos, Colombia ha sido desertificada. En 1995, el gobierno de Estados Unidos expidió la orden ejecutiva en la que expuso al cartel de Cali como una amenaza desusada y extraordinaria a la seguridad nacional, a la política exterior y a la estabilidad económica de Estados Unidos. La Comisión de Estudio y Evaluación sobre las Relaciones entre Estados Unidos y Colombia hizo una serie de propuestas y en particular realizó 85 recomendaciones, 2 de las cuales tienen este carácter de instrumentos de seguimiento. En un caso, la Comisión Mixta Binacional, con el ánimo de ver hasta qué punto es posible, a partir de 1998, en la eventualidad de tener un gobierno legítimo, con un mandato fuerte, que permita una generación de confianza con los Estados Unidos, pues establecer una estructura de seguimiento de las políticas, tanto en Estados Unidos como en Colombia, de coincidencias en algunos aspectos y de ver hasta qué punto puede establecerse políticas comunes y concertadas. La Comisión de Seguimiento gubernamental y no gubernamental que está contemplada en otra de las recomendaciones es más hacia adentro, hacia Colombia, de hacer un seguimiento de las políticas frente a Estados Unidos, de evaluar en qué estado están, de tener discretamente un aporte al Ejecutivo para ver si esas políticas se pueden mejorar, se pueden profundizar, se pueden incentivar. Son, de alguna manera, 2 estrategias diferentes, una bilateral con los Estados Unidos y muy centrada en el tema de las drogas en particular, pero ampliando la agenda a otros aspectos, y otra más de seguimiento interno en Colombia. Bajo el gobierno del presidente Samper, el tema de la corrupción política se convirtió en un nuevo factor de tensión en la diplomacia colombo-estadounidense. Este asunto, junto con los derechos humanos y el narcotráfico, seguirán en la agenda bilateral. El notable deterioro de las relaciones colombo-estadounidenses compromete en forma grave una incorporación positiva de Colombia en un mundo nuevo, en un mundo que está emergiendo como resultado de la terminación de la Guerra Fría y de los procesos de globalización y de integración en las Américas. Se hace necesario entonces que Colombia y Estados Unidos se puedan beneficiar de unos vínculos que vayan más allá del tema de las drogas ilícitas para aprovechar unas relaciones más dinámicas en el área comercial, financiera, tecnológica, ambiental y cultural. Buenas noches.